Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín. Somos de la iglesia virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quería compartir una palabra, un mensaje de parte de Dios que se encuentra en el libro de Romanos 18. Hemos dado como título la palabra de fe. Lo vamos a leer con la traducción La Reina Valera 2015. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Amén. La palabra de fe. Esta palabra va dirigida a todo nuevo creyente, a todo que se ha conectado y no es creyente, que entienda que lo que es la palabra de fe. ¿Qué es la palabra de fe? Esta es la palabra de fe que predicamos, dice. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Todo aquel que no conoce de su palabra, todo aquel que no conoce el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Sabemos que en estos últimos tiempos el Señor está llamando a muchos escogidos. A muchos se les predica el Evangelio, pocos son los que lo escuchan y lo guardan. Pocos tienen un corazón que no está tan duro. Muchos son los que tienen un corazón duro. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos predicar la palabra de fe. Dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Sabemos que muchos se avergüenzan de predicar, o de que alguien les hable de la palabra, les predique, por la vergüenza, por la burla. Pero acá dice la palabra que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Dice: porque no hay distinción entre judío y griego.
pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, sea judío o no sea judío. Esta palabra para todo aquel que no conoce al Señor tiene que apartarse en un lugar secreto y creer que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Porque dice la Biblia que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es para todo nuevo creyente, para todo aquel que no conoce al Señor y quizás entró a este canal y no conoce de estas cosas del reino de los cielos. El Señor te está llamando. El Señor en estos últimos tiempos llama a sus escogidos. Está llamando a todos sus escogidos. Tú puedes ser uno de ellos. Dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Ven? Como decía recién, todos los hijos de Dios estamos obligados, es un mandamiento, de predicar la palabra de fe. Todo hijo de Dios tiene que predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. El Evangelio es anunciado y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de las buenas nuevas. Acá dice de las cosas buenas. Gloria a Dios. Dice, pero no todos obedecían el Evangelio. Todos no obedecen. Quizás uno predica la semilla y encontramos tierra fértil, como podemos encontrar espinos, piedras o un terreno duro. Si hay un corazón duro, esa semilla no va a crecer, que es esta palabra. Si hay una tierra fértil, la semilla va a crecer y va a dar fruto al 100%, dice la palabra. Pero no todos obedecieron, dice el Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Ven? Dice la palabra, por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír. Entonces, si tenemos fe y escuchamos este mensaje, esta palabra, y creemos en el Señor, le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, el Señor lo puede cambiar y le damos lugar al Señor que entre en nuestra vida, seremos salvos. Salvos por fe. Por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Somos de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si te gustó este mensaje, este audio de parte de Dios, dale un me gusta, compartilo, suscríbete para que podamos tener más miembros en este canal. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.